Si la opción que como crítico de cómics me da este canal de YouTube la hubiera tenido hace, no sé, unos 20 años y me hubiera planteado lo que me he planteado hoy, hacer un primer monográfico acerca de un dibujante de tebeos, puedo aseguraros que el elegido habría sido Alan Davis. ¿Por qué? Pues porque hace 20 años Alan Davis era una obsesión, no voy a decir que malsana, pero obsesión, a fin de cuentas. Me compraba todo lo que sacaba el dibujante, me encantaba todo lo que rodeaba a su estilo narrativo y a su dibujo, pero ese enamoramiento por Alan Davis ha ido diluyéndose con el paso del tiempo y con los últimos trabajos del británico que nos han llegado, que ni fu ni fa. No sé si ahí tendrán que ver mucho los guionistas que le han ido tocando en suerte y también el hecho de que cada vez se prodigue menos, pero es algo muy constatado que sí, si me sigo asomando a Excalibur, o a The Nail, o a Superboy's Legion, o a Clandestine, me sigue flipando lo que Alan Davis era capaz de hacer. Era capaz de hacer. Énfasis en ese era. ¿Y a qué viene toda esta disquisición? Pues a que la elección del dibujante que va a ser protagonista de este primer monográfico en Comics Scene se debe a que, hoy por hoy, si tenía que pensar en un artista que me lleve sí o sí a leerme de inmediato cualquier cosa que publique, ese es, sin duda alguna, Sean Murphy. Muy buenas, esto es Comic Scene, bienvenidos a este primer monográfico dedicado a Sean Murphy. Antes de meterme en materia con la tebeografía de Sean Murphy, quizás valdría la pena hacer un par de aclaraciones que tengo en la cabeza con respecto a cómo iré estructurando futuros monográficos dedicados a artistas. La primera sería que, al contrario que cuando hago especiales, como por ejemplo el del western, que tenéis por ahí reciente, esto sí va a llevar nota. Pues porque aunque me encantará el dibujante que sea, porque si no, ¿para qué dedicarle un monográfico? No tiene por qué ser así con el cómic que sea. Sobre todo si, como es el caso aquí, al dibujante en cuestión le tocó en suerte en un momento dado u otro de su carrera un guionista que no supo estar a la altura de lo que el artista planteaba. Y dos, una pequeña tontería, aquí sí tendré en la mano, al menos de manera mayoritaria, aquello de lo que hable, cosa que nunca hago en Lecturas Fancueva, cosa que sí hice, por ejemplo, volviendo a lo que os decía antes, en el especial de Western. Os mostraré páginas, evidentemente, como siempre lo hacemos desde un plano cenital, pero, no sé, me gusta ese rollo de repente tener en la mano el tebeo y que se vea de lo que estoy hablando. Quitando esas dos cosas. Sean Murphy nace en 1980 en New Hampshire, en Estados Unidos, y en ese recorrido que voy a hacer paso a paso por su trayectoria, creo que valdría la pena apuntar que hay un Sean Murphy antes de los dos primeros números que el artista hará para Hellblazer, y ahora hablaré de ellos, y lo que Murphy hará después de esos dos números. Al Sean Murphy que se puede encontrar antes, cabría definirlo como un proto Sean Murphy. ¿Por qué? Pues porque aunque se adivina cuál será el estilo definitivo del dibujante tras esa incursión en la colección de John Constantine, lo que se ve en esta primera fase de su trayectoria artística todavía no ha terminado de eclosionar. Muestra de ello son, y voy a hacer un recorrido más o menos rápido por este primer tramo porque solo hay una cosa que vale la pena, que realmente vale la pena. Murphy empieza con un par de historias de complemento en Star Wars Tales, una serie de estas de Star Wars de historias alrededor del universo de George Lucas. De las dos hay una que por la coña no está mal. ¿Por qué? Pues porque mezcla a Star Wars con Indiana Jones. Una cosa mega imposible. Pero ahí está, graciosa y poco más. No voy a calificarla, no voy a calificar nada de esto primero, salvo eso que sí os digo que vale la pena, que sí lo tengo en formato físico. Tras eso, Murphy pasará a, en 2003, publicar bajo el sello de Dark Horse Crash, una miniserie de 4 números con guión de Jason Hall acerca de una mujer lobo. No está mal, tiene alguna cosilla que vale la pena. Aquí no ha sido publicada, así que no intentéis buscarla. Vamos, de hecho intenté por
puro completismo en su momento. Encontrar el TPB en el que creo que Dark Horse recopiló la serie fue imposible. También es verdad que leída no hubiera valido la pena el desembolso que hubiera requerido encontrar esto, probablemente a través de eBay o algún sitio de segunda mano. Es un TVO muy normalito, recuerda en muchos momentos a Teen Wolf, a aquella comedia con Hombre Lobo de por medio que Michael J. Fox protagonizó a mediados de los 80, un TVO para leer y olvidar. Tras eso, alguien en DC diría, oye, pues este chaval tiene talento. Y DC lo llamó para que junto a Bruce Jones como guionista, cuidado, Bruce Jones como guionista, Murphy dibujara una miniserie titulada Batman Scarecrow Year One, o lo que es lo mismo, Batman Espantapájaros Año 1. No está nada mal. Es de estas cosas que, al ser tan pequeña, estar publicada hace tanto tiempo y haber pasado tantas cosas en el universo DC, ha quedado completamente anulada en lo que implica continuidad del Caballero Oscuro. Pero aún así, leída hoy, 20 años después, oye, es muy entretenida y el dibujo de Murphy empieza a tener aquí y allá unos ciertos patrones de madurez. No total, ya os digo que todavía tendrá que recorrer un poco hasta que lleguen esos 2 números de Hellblazer, de los que, vuelvo a repetirme, hablaré ahora. Pero no está nada mal. Y el guión de Bruce Jones es bastante interesante. Lo que plantea acerca del espantapájaros, aquí y allá, tiene apuntes que dices tú, oye, pues mira, esto mola. Tengamos en cuenta además que es una miniserie que se publica en el año en el que Warner estrena el Batman Begins de Christopher Nolan, la primera entrega de la trilogía del Hombre Murciélago dirigida por el cineasta británico. Y creo que mucho tiene que ver la publicación de esto, más que nada porque, bueno, si habéis visto Batman Begins, que espero que sí, por ahí salía el espantapájaros, personaje que protagonizaba Cillian Murphy. Sea como fuere, trascendido ese pequeño paso por DC que deja la puerta entreabierta a lo que después el artista seguirá desarrollando, Murphy se atreve con su primer trabajo en solitario. Algo que resulta muy revelador acerca de qué camino quiere seguir el artista. Y un primer trabajo, que aquí tenéis, Off-Road, en la edición original de Oni Press. Esto lo publicó aquí primero D-Books hace un porrón de años y después ECC hace no tantos años. Off-Road es una rara avis dentro del trayecto de Sean Murphy como artista. ¿Por qué? Pues porque esto es un relato de estos que en inglés se llamaría Coming of Age. O sea, un concepto que no tiene traslación inmediata en el español es este tipo de historias que hablan de adolescentes que van a pasar a la vida adulta. Y hay aquí cosas que, vistas en perspectiva, plantan semillas de lo que después, cuando Sean Murphy aquí y allá se vuelquen a hacer trabajos en solitario, se pueden seguir encontrando en un discurso que genera una ligación emocional con el lector casi inmediata. ¿Por qué? Pues porque Trent, protagonista del relato, acaba de ser abandonado por su novia y emprende un viaje en coche con un par de amigos, un viaje de estos que, con mucho diálogo de por medio y algún que otro hecho inesperado que les hará tener que replantearse según qué cosas de su vida, es de estas lecturas que cuando la terminas no puedes evitar caer rendido a sus. No es una lectura sobresaliente. Yo diría que Off-Road ronda el 8. Pero ya en términos de historia, como os decía, sirve de escaparate bastante temprano a lo que Murphy desarrollará como guionista años más tarde. El dibujo aquí todavía no es el Murphy que ahora mismo podéis encontrar si os asomáis a lo último que ha publicado el artista, pero hay un paso más en esa evolución constante a la que el artista se sometió durante los primeros años de su trayectoria para llegar a un estilo tremendamente reconocible. Ya sí que se puede encontrar, no tanto esa oligofrenia, término con el que quizás cabría calificar al gusto por el detalle en la construcción de escenarios y toda parafernalia que rodea a los personajes en sus historias, pero sí que aquí ya cabe encontrar una perfecta definición de personajes, que es una característica que siempre ha cuidado Murphy al máximo. Muy recomendable. Creo que tanto la edición de D-Books, si la buscáis por ahí por segunda mano, o la edición de ECC, si os vais a vuestra tienda habitual y todavía tiene stock de ECC, es probable que podáis encontrarlo sin dificultad. Y si no, es mucho más que probable que en Amazon haya stock de la última edición, la de ECC. Haceos con ella, porque de verdad que si Murphy es algo, y si no, lo mismo a la finalización de este vídeo es algo que termina interesándoos, mola bastante. Tras Off-Road, Murphy vuelve a Dark Horse, donde hiciera Crash, para ponerse en manos de Zach Howard al guión
y publicar entre 2006 y 2007 una miniserie de 4 números que se llama Outer Orbit. Una miniserie de ciencia ficción, un claro tono de comedia, con un personaje central que parece un lobo venido a menos, un lobo, el último Sarsiano, el personaje de DC, pero no tiene nada. El dibujo además es muy flojo, de hecho parece como un paso atrás con respecto al Off-Road. Es más, te lo estás leyendo y en la cabeza resuena el tío, Sean, aquí fuiste a cobrar cheque, porque no trasluce que haya en tu intención algo más que hacer de esto, algo más de lo limitadito que está el guión de Zach Howard. La verdad es que es una lectura que no vale la pena, tampoco la voy a calificar, si no vale la pena para aquí. No está publicada en español, no os molestéis en buscarla, completistas del mundo. Trascendida esta chorrada capital, que es el Outer Orbit, llegamos a ese punto de inflexión que os decía que eran los números 245 y 246 de Hellblazer. Un pequeño arco argumental llamado Newcastle Calling que guioniza con muy mala leche Jason Aaron y que aquí ya sí, casi de pleno, es donde cabe encontrar por primera vez al Sean Murphy que podéis ver en cualquier otra cosa después de estos dos ejemplares de la cabecera de la extinta Vertigo. Este microrelato que suponen los números 245 y 246 de Hellblazer es una gozada. Y es una gozada porque, como os decía, la mala leche con la que Jason Aaron impregna a las desventuras de un grupo de aficionados al ocultismo, a los que se les ocurre meterse en un sitio en el que no deberían meterse. El hecho de que el protagonismo de John Constantine sea casi tangencial y muy poco es lo que aparece el personaje en estas páginas. Y lo bien que dibuja Sean Murphy, todo lo bestia que se le ocurre a Aaron, hacen de esta una lectura que os diría casi imprescindible, que, aunque solo son 2 números, sí está publicada en español. ¿Dónde? Pues en un volumen publicado por ECC dentro de aquella línea llamada Grandes Autores de Vértigo, por la que la editorial apostó en su momento, un volumen bastante finito que dedicaron a Sean Murphy y en el que se incluían estos 2 números. Os digo lo mismo que con respecto al Off-Road. No sé si esto seréis capaces de encontrarlo o no. Si sois, vale mucho la pena. Estamos hablando de un TVO de 8,5, por muy corto que sea, en el que además Murphy rescata la caracterización de John Constantine como Sting, que era la que inicialmente le dieron Stephen Bissett y John Totleben cuando crearon el personaje. Y además en el tomo vienen algunas páginas de algo que Murphy dibujó para el American Splendor de Harvey Pekar y algo más. No me recuerdo qué más, pero algo más venía. Pero vamos, que los 2 números de Hellblazer justifican por sí solos que estos lo compréis sí o sí. Y cuidado, porque de ahí a lo que viene a continuación podríamos decir que hay un salto de gigante. Porque lo que viene a continuación en la carrera de Sean Murphy es Joe el Bárbaro. Miniserie de 4 números guionizada por Grant Morrison al margen de cualquier hilo invisible de continuidad que os podáis imaginar, con un personaje que solo ha aparecido aquí y en una historia que es una gozada de principio a fin, la cojáis por donde la cojáis. Lo que hace Morrison aquí es genial. El protagonista, un chaval de 13 años que se llama Joe, que padece diabetes y tiene una imaginación febril, se encuentra un día solo en su casa, porque su madre ha tenido que salir, y comienza una aventura entre el mundo real y su mundo imaginario que está a la altura de cualquier cosa que pudierais ver durante los años 80 que echara mano de un niño y la imaginación de un niño. Y tengo en la cabeza la historia interminable. Fijaos a la altura a la que esto raya. Pero es que lo que ya hace aquí Sean Murphy es espectacular. Corro el riesgo de repetirme en lo que queda de vídeo en torno a qué cabe esperar cuando uno se asoma a una obra de Sean Murphy. ¿Por qué? Pues porque es una línea sobre la que un monográfico siempre se mueve de manera bastante precaria. Así que lo que voy a decir aquí sobre Joe el Bárbaro encontrará alguna adenda más pequeña, más grande, a lo largo del resto de títulos de los que voy a hablar, pero muy pocas. Os puedo asegurar que aquí ya hay un Sean Murphy en plenitud de sus capacidades, tanto narrativas como de dibujo. En las primeras, a mí siempre me han dejado muy alucinado en las formas de Murphy, de cómo diseña la página y cómo narra. Primero la fluidez de su narrativa, después la claridad de su narrativa. Jamás te vas a perder en una secuencia de acción de un TVO de Murphy.
imposible. También la espléndida personalidad que el artista derrocha en la elección de sus angulaciones. En dónde pone la cámara en una viñeta para que nunca nos parezca un TVO suyo algo común, mediocre y estándar. Y, entrando en dibujo, esto es algo ya muy personal, quizás de lo anterior sí cabría enhebrar un argumento más o menos objetivo, dentro de todo lo objetivo, y esto lo he dicho más de una vez, que puede ser la apreciación de un hecho artístico, pero el dibujo es algo que o te gusta o no te gusta. Quizás puedes aprender a apreciarlo, pero esto es como mirar un Velázquez y un Klimt. Pues lo mismo te molan más las formas barrocas del pintor sevillano que aquellas simbólicas que gasta el artista austriaco. O al revés. Pues con cualquier dibujante de cómics pasa lo mismo. Sean Murphy evidentemente no es una excepción. A mí me flipa. Me encanta, lo decía antes, el nivel de detalle al que el artista llega. Me encanta que da igual que sea en color como en blanco y negro, y lo veremos después. Es fascinante asomarse a una página suya y perderse. Porque es perderse. No hay un TVO de Murphy que te puedas leer de manera ávida sin en algún momento decir, espera. Me tengo que parar porque esto requiere de mi atención y de pasear la mirada de manera más o menos ordenada por todo aquello que hay en la página. Porque en una página de Murphy siempre hay 2, 3 o más planos de contenido y tienes lo que le está pasando al personaje principal en primer plano y lo que está pasando detrás, porque el tío se curra de una manera muy loca todo aquello que supone construcción de mundo. Y eso ya llegaremos a un título en el que creo que llega a un nivel de paroxismo espectacular. Oligofrénico, lo decía antes, pero espectacular. Joe el Bárbaro, un TVO de 9. ¿Por qué no de 10? Hay alguna cosilla del guión de Morrison que nunca me ha terminado de convencer, y esto es algo que ya me he leído, no sé, 3 o 4 veces, pero, como suelo decir muchas veces, un TVO sobresaliente. Esto no lo vais a poder encontrar en esta edición deluxe de DC, porque a mí me costó sangre, sudor y lágrimas poder hacerme con ella, pero si fue editado por FC, no sé, y vuelvo a repetirme, si seréis capaces de encontrarla. ¿Qué sois? De cabeza, sin pensároslo. Si esto no lo habéis leído nunca, os estáis perdiendo una de las lecturas más sólidas que se publicó en Vértigo en toda la trayectoria del sello editorial de DC. Ahí queda eso. Inserto ya más o menos en la maquinaria de DC. Lo siguiente de Sean Murphy volvería a plantearse dentro de Hellblazer. ¿Por qué? Pues porque es en Hellblazer donde, de manos del guión de C. Spencer, podemos encontrar el City of Demons, Ciudad de Demonios, un arco argumental que no forma parte de la serie regular de John Constantine, sino que es una miniserie de 5 números en la que C. Spencer nos cuenta cómo una ciudad empieza a irse al infierno, de ahí lo de Ciudad de Demonios, y cómo, evidentemente, Constantine es el único que va a poder hacer algo para evitarlo. No sin antes pasarlo bastante mal. Leer esto es una gozada dentro de lo mucho que Hellblazer llegó a ofrecer en los más de 300 números que tuvo la colección en su momento. Y lo es, primero, porque el guión de C. Spencer trabaja en notas muy similares a aquellas que utilizó Jason Aaron en esos 2 números de los que hablaba antes de la cabecera. Y porque, evidentemente, nada mola más que ver a Sting paseándose por las páginas de un TVO de Hellblazer. Y aquí vuelve. Sean Murphy insiste en caracterizar al investigador de lo oculto como el vocal de The Police, y al hacerlo, pues el TVO gana enteros de molonidad, como no os podéis hacer una idea. Además, en esas resonancias parecidas a lo que Jason Aaron hacía en el Newcastle Calling, C. Spencer no se arredra en ningún momento a que el TVO sea burro como él solo. Y Sean Murphy no le va a la zaga, y el TVO es burro como él solo a nivel visual. Y aquí hay muertes, cercenamientos, descuartizamientos e ideas que aproximan a C. Spencer a las esferas en las que siempre se ha movido Garth Ennis, un autor al que por cierto me encantaría ver trabajando con Sean Murphy, porque de esa fusión podría salir algo loquísimo. Este City of Demons, yo tengo el tomo 24 de la edición en la que DC recopiló todo Hellblazer. No recuerdo, esto está editado en España, no recuerdo cómo lo publicó ECC, si lo publicó en un único tomo o también como parte
de todo lo que dedicó a Hellblazer no lo recuerdo, pero insistiendo una vez más, es probable que sea fácilmente encontrable y este TVO de 9 bien vale la pena ser leído. Incluso si nunca habéis leído nada de Hellblazer, porque sabiendo algo del personaje, esto, que es un arco argumental que empieza y termina, que nada tiene que ver con la continuidad del personaje, os lo podéis leer sin mayor problema. Murphy parece que le había cogido el gusto a esto de trabajar en Vértigo y su siguiente obra vuelve a estar en Vértigo dentro de lo que el sello y Scott Snyder planteaban con American Vampire. American Vampire es una serie muy querida dentro de lo que Vértigo llegó a desarrollar. Es una serie que empezó con el nombre de Stephen King asociado a ella y creo que fue más una maniobra comercial que otra cosa. Yo creo que aquí DC soltó dólares para que el The Main dejara que su nombre se utilizara, y no digo yo que alguna idea de, oye, Scott, tuve por aquí, hubiera, pero me da que la implicación del escritor no pasó de eso. Y es una serie que nace bajo una premisa muy concreta, la de crear un imaginario vampírico puramente estadounidense, que no tenga en cuenta, al menos no en su arranque, la herencia venida del viejo mundo. Y a fe mía que lo consigue. A mí American Vampire me parece una serie fantástica, por mucho que, uno, costara la misma vida que Scott Snyder y Rafael Albuquerque la terminaran, porque entre la aparición del primer número y de lo último que salió de la cabecera pasaron muchísimos años y hubo un parón brutal por ahí casi rondando el final de la misma. Y dos, con que la calidad de lo que Scott Snyder plantea al principio no llega incólume al final. Creo que el último arco argumental no está a la altura de lo mucho que American Vampire ofrece, quizás en este ómnibus y en la primera mitad del segundo ómnibus, en los que DC recopiló esto en inglés. ¿Dónde entra Sean Murphy en el esquema de American Vampire? Porque lo he apuntado, el dibujo de la totalidad de la serie, salvo un par de incursiones, se debe en exclusiva a Rafael Albuquerque. Pues en una miniserie titulada Survival of the Fittest, que está recogida en este primer ómnibus en inglés, que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial en Europa y que es una auténtica gozada. Pero claro, no os la podéis leer, al contrario de lo que decía sobre el City of Demons de Hellblazer, si no habéis leído todo lo previo que apareció en American Vampire. ¿Por qué? Pues porque la miniserie gira en torno a un personaje que se ha presentado previamente en el trayecto inicial de la serie, y si no sabéis quién es, no os va a resultar la lectura igual de potente a lo que sí lo haría si conocéis quién es. Quitando quizás ese detalle, Survival of the Fittest es más o menos independiente. Coged esto con muchísimas comillas, porque el independiente tiene lo justo. Pero a lo mejor como vehículo de entrada para decir, ostras, pues esto de American Vampire me mola, me voy a meter más, no sé yo si sería el idóneo, pero cabría utilizarlo. Calificar a Survival of the Fittest es difícil porque, claro, depende mucho de aquello que Snyder desarrolla en la serie madre. Aún así, me parece una miniserie de 9 que sirve para que Sean Murphy se dé el gustazo de dibujar cosas en la Segunda Guerra Mundial. Y vampiros nazis. ¿Hay algo más divertido que eso? Habrá cosas más divertidas que esas, pero for argument's sake, como dirían en inglés, no se me ocurre ninguna ahora. Súper recomendable. American Vampire salió en español, lo publicó ECC. Supongo que esto será algo que tarde o temprano terminará publicando Panini, a saber si en un par de ómnibus o en deluxes. Esto será algo que Panini volverá a publicar. ¿Por qué? Porque es muy evidente cuando uno mira todo el recorrido de Vértigo que American Vampire es uno de esos, no sé, 10 títulos del sello editorial de DC que hay que tener, sí o sí. Decía hace un ratillo que daba igual que te asomaras a Sean Murphy en color, que lo hicieras a Sean Murphy en blanco y negro, que lo que cabía encontrar del dibujante era siempre espectacular. Y nada hay, quizás, más espectacular, más redondo, más perfecto y más personal en la trayectoria de Sean Murphy que Punk Rock Jesus. Os puedo asegurar que, aunque me he leído esta obra ya como, no sé, 4 o 5 veces, no es fácil hablar de ella y hacerlo dejando las emociones de un lado. Porque esta es una obra que te atrapa por las gónadas, de principio a fin, que en mi caso resuena en esferas muy cercanas a muchas de mis formas de ver la vida y de ver la religión, que, como decía, dejar las emociones de lado y pretender hablar de esto
de manera fría y calculadora es completamente imposible. Pero bueno, creo que tampoco he hablado de manera fría y calculadora de todo lo que ya lleva este vídeo cubierto de la trayectoria de Sean Murphy. Así que a tomar por saco lo frío y calculador. Esto es una obra maestra. Una obra maestra. Y es en blanco y negro. Un blanco y negro tremendamente elocuente. Creo, de hecho, y es algo que cada vez que me la he vuelto a leer, siempre ha acudido a mi manera de apreciar Punk Rock Jesus, que este título, en color, no ganaría nada. Quizás sea porque nunca me he asomado a él en color, claro, porque fue una obra concebida en blanco y negro desde el principio. Y si Matt Hollingsworth, un colorista muy asociado a la trayectoria de Murphy, la coloreara algún día, no sé. Prefiero no pensar si eso sería algo que me apetecería leer o no. Y me diréis, bueno, tampoco pasaría nada, ¿no? La historia no cambiaría. Ya. Pero cuando uno lee en blanco y negro, si vuestra imaginación visual está lo suficientemente desarrollada, ya pone el color como quiere ponerlo y donde tiene que ponerlo. O no. Y a mí me ha pasado algunas de las veces que me he asomado a Punk Rock Jesus que no he hecho ese esfuerzo extra en que mi imaginación piense, ah, vale, esto es de tonalidades azules, o de tonalidades ocres, o de tonalidades verdes. No. Y me he dejado llevar por unas páginas que, desprovistas de cualquier apreciación cromática, nos entregan al Sean Murphy, quizás más puro de toda la trayectoria del dibujante. Un Sean Murphy que ya aquí raya en niveles de ese paroxismo que os decía al que llegará después. Ese Sean Murphy que construye primer, segundo y tercer plano de narración y que dota de contenido a lo que hay detrás. Leer un TVO de Sean Murphy no solo es seguir el hilo de la historia, es fijarse en lo que está pasando detrás, porque en eso que está pasando detrás hay una historia de fondo que evidentemente no se separa de la principal, sino que complementa a la principal. Y en este caso, esa historia trasera llena de detalle aquello que gira en torno a Chris, un supuesto clon de Jesucristo, creado por una macro corporación para situarlo en el epicentro de un reality show a lo show de Truman, que sirve a Murphy, como decía antes, para hacer disquisiciones acerca de tantas y tantas ideas que lo que está condensado aquí, en parte casi podría considerarse un tratado de disección de nuestra sociedad. Y eso ignorando que esto tiene ya más de 12 años y que todavía, y os puedo garantizar que lo que voy a decir es así, porque me lo leí hace nada, semanas, es de rabiosa actualidad. El mundo no ha cambiado tanto en la última década como para que lo que plantea aquí Sean Murphy deje de ser de rabiosa actualidad. Antes bien, diría que lo que aquí escribe Sean Murphy es más de rabiosa actualidad que lo que era cuando se publicó originalmente. ¿Podría seguir hablando de esto? Por supuesto. A ver, que lo he calificado de obra maestra. Muy pocas veces he utilizado esa calificación en el canal, pero me voy a quedar aquí. Creo que la vehemencia que se nota en lo que acabo de contaros es vehículo más que suficiente como para que salgáis corriendo ahora mismo. Le dais al pause, salís corriendo a vuestra librería más cercana, os pilláis la edición deluxe que creo que publicó ECC, muy similar a esta que yo tengo de DC, aunque creo que esto también salió en formato Pocket antes de que la editorial se fuera al traste, y os lo leáis de inmediato. Y después de esa lectura que os va a volar la cabeza, le deis de nuevo al botón de play y continuéis aguantando las chorradas de este amante de los tebeos que aquí os habla. No fue de extrañar, viendo los buenos resultados que había dado la colaboración de Scott Snyder con Sean Murphy, que el guionista volviera a contar con el artista en los 10 números que conformaron The Wake, publicada igualmente por Vértigo, ya casi cuando Vértigo estaba en sus últimos días de existencia. Y aquí no voy a ser tan benevolente. No por Murphy, porque lo que aquí hace Murphy es de 10, así de contundente. Sino porque lo que hace aquí Scott Snyder está muy lejos del sobresaliente. Muy lejos. Y es algo que me dio mucho coraje. Cuando me leí The Wake, la primera vez, número a número, y la segunda vez, cuando me llegó este tomo que tengo en la mano, y algo que me ha dado aún más coraje cuando, unos 7 años después, me he vuelto a leer esto de cara a este vídeo. ¿Por qué? Porque aquí hay dos mitades muy claras que Snyder no es capaz de casar. The Wake abarca como 200 años de historia dentro del relato. Empieza por un grupo de científicos en una instalación, en una fosa abisal, con claras reminiscencias a lo que James Cameron hacía en Abyss,
en su momento, bueno, con claras reminiscencias a lo que James Cameron hacía en Abyss, a lo que veíamos en Leviathan, aquella película también con criaturas en el fondo del abismo y demás, a lo que podríamos ver ya posterior a esto en Underwater, una película muy recomendable, por cierto. En fin, en cualquier cinta de ciencia ficción que se haya metido en las profundidades del mar y haya incluido un bicho por ahí. O en el profundo espacio y haya metido un bicho por ahí en un entorno confinado, como Alien. Se mueve lo que Scott Snyder plantea en esa primera mitad de The Wake. Y bien, muy bien. Un grupo de personajes muy bien definido, una acción que no para y un final de esa primera mitad del relato que te deja con la mandíbula desencajada. Problema: saltamos 200 años y la segunda mitad de The Wake no hay quien se la crea. Nos vamos a un mundo posapocalíptico en el que hay una protagonista femenina. Me parece muy poco interesante, deslavazado, mal parido, nada que ver con la intensidad y la angustia que uno sufre en ese primer tramo de la narración. Y claro, en ese divorcio de formas que hay entre una y otra mitad, la calificación que uno le daría a este The Wake baja considerables enteros al tener que meter en la ecuación a Scott Snyder. Me quedo en un muy discreto 6,5 porque pesa mucho lo bien que Murphy lo hace todo. Ya estamos hablando de cómo se deja la piel en el planteamiento de las instalaciones de esa estación submarina que es protagonista de fondo de la primera parte, como de el mundo posapocalíptico de la segunda parte, en el que evidentemente el mar ha subido de nivel y la orografía de nuestro planeta ha cambiado por completo. Pero un cómic no solo es dibujo y guión, y aquí el guión no funciona. En lo que Mark Millar fue construyendo hasta el Big Game, contó una y otra vez con dibujantes de una talla descomunal. La única excepción a esa regla, antes del Big Game, fue la primera miniserie de Nightclub, porque a mí Juan Ramírez no me gusta. Pero quitando eso, todos los dibujantes que prestaron talento a lo que Mark Millar fue contando en las 1001 series que conforman el Millarverse, rayan a una altura descomunal. Y era evidente que el escocés no podía dejar pasar la oportunidad de incluir a Sean Murphy en ese elenco de artistas cuando Sean Murphy, tras Punk Rock Jesus, estaba en boca de todo el mundo. Y así fue como Sean Murphy llegó a Crononautas. Y me diréis, Sergio, pero tú no tienes Crononautas. Lo tenía en TPB. Me he deshecho de él por una razón muy sencilla. Porque Dark Horse lo va a sacar, creo que en un par de meses, parece que sale en junio, en este formato library, con cantos metalizados y demás, en el que se supone que va a salir toda la bibliografía de Mark Millar, hasta, y lo he apuntado antes, el Big Game. Han salido ya The Ambassadors, que tengo en la mano, el primero de The Magic Order, este que recopila Wanted y Big Game, el primero del Jupiter's Legacy, que recopila Jupiter's Circle, pero ya este año están anunciados, como os decía, Crononautas, King of Spies, está anunciado también el Starlight, el segundo de Jupiter's Legacy, y no sé si alguno más. Y claro, van a caer todos así. Así que, sin nada en las manos, y os puedo asegurar que me encantaría tenerlo en las manos porque Crononautas me parece un TVO sobresaliente. Es una de esas ideas de Mark Millar que funciona desde el minuto cero. Que coge el concepto de viajes en el tiempo, se lo lleva a donde al escocés le da la gana, tiene a dos protagonistas que son puro carisma, como casi siempre pasa en la biografía del guionista, cuando el guionista se lo quiere currar, porque hay instantes en los que no. Y previo Big Game tenemos a Sharkey, y post Big Game tenemos un montón de mierda de la que no voy a hablar, y de la que probablemente nunca hablaré, porque estoy en un tris de dejar de leer Mark Millar. Pero Crononautas, como os podéis imaginar, no entra en ese grupo de sus últimas basurillas, sino que está en el primer grupo de sus lecturas que tenéis que hacer sí o sí. Está el nivel de ideas locas al que accede Millar aquí, que lo que cabe encontrar de manos de Murphy al materializar esas ideas en dibujo es probablemente el TVO más ecléctico, no en cuanto a estilo de dibujo, sino en cuanto a lo que Murphy tiene que dibujar de diferentes épocas de la historia, documentándose de cosas como dinosaurios o
samuráis o... No quiero hacer mucho destripe porque me parece que es una miniserie a la que cuanta menos información tengáis en la cabeza a la hora de leerla, mejor. Pero cuando uno coge todo el grueso de lo que Mark Millar hizo hasta el Big Game, yo particularmente soy de los que tiene a Chrononautas en lo más alto de la pila. Ahí junto con Kick-Ass, o el Starlight que decía antes que a mí me encanta, o el Empress que dibujaba Stuart Timonen, o el MPH que dibujaba Duncan Fegredo. De lo mejor que ha hecho Millar a lo largo de su trayectoria, una vez abandonó DC y sobre todo Marvel. Un TVO de 9,5 que no encontró el mismo nivel de talento en su secuela. Primero, porque no estaba Murphy, lo dibujaba un tal Eric Canete, y después porque ya era Millar intentando estirar aquel golpe de genialidad al que había accedido con la primera miniserie de Chrononautas. Pero esta primera de verdad es una maravilla. Como diría mi amigo Paco Fox, es además un 23% mejor que cualquier otra lectura, porque encima es de viajes en el tiempo. Y de alguien con tanto peso como Mark Millar pasamos a otro guionista con un peso específico considerable dentro de la maquinaria del noveno arte estadounidense, como es Rick Remender. ¿Y qué hizo Sean Murphy con Rick Remender? Tokyo Ghost. Este es el título que yo os decía antes, en el que el nivel de detalle de todo aquello que está pasando por detrás de la acción principal en cada página alcanza el mayor paroxismo que podéis encontrar en la trayectoria de Sean Murphy. No me puedo ni imaginar lo que el artista tardó en dibujar cada página de este TVO que fusiona ciencia ficción de manera preeminente con otras disquisiciones, porque dado el momento, la acción de este TVO de talante posapocalíptico se traslada a Japón y ahí entran en liza mucho del mundo feudal de Japón, por más que esto sea en un futuro, pero me da que fueron muchas horas las que Murphy invirtió en hacer de este una primera cumbre en lo que a estilo Sean Murphy se refiere. Afortunadamente, como no pasaba con The Wake, el guión de Remender está a la altura de las circunstancias. Es, de hecho, una de las mejores cosas que le he leído a Remender. Por cierto, paréntesis, leed por favor el Napalm Lullaby si tenéis ocasión, porque es una pasada. Es lo último que está publicando Remender en su Giant Radiator, el sello que tiene dentro de Image. Un sello que la verdad, por ahora está funcionando muy bien. Y lo que ha ido apareciendo, ya sea con firma de Remender como sin ella, considerable altura la que está consiguiendo este sello de Image. Cierro paréntesis, como decía, lo que hace aquí Remender es fantástico. Quizás, solo quizás, la sutileza que sí cabía encontrar en lo que Sean Murphy hacía en solitario en Punk Rock Jesus a la hora de criticar la sociedad mediatizada actual, aquí quede diluida en aras de un esfuerzo de Remender por llevar similares planteamientos a los que utilizaba Murphy a escaparates más exagerados, más chillones, pero que aún así siguen funcionando considerablemente bien. Es este Tokyo Ghost, un TVO de 9,5, que me parece una de esas lecturas que forman parte, sí o sí, de lo mejor que Image ha publicado en sus 30 años de historia. Y esto será algo, y lo voy a dejar ahí lanzado, será algo de lo que volveré a hablar porque tengo en la cabeza hacer un especial de lo mejor de Image. Ya llegará. Y bueno, si de lo muchísimo que han dado de sí los 33 años de historia de Image, esto está sí o sí, ¿hace falta que diga algo más? Y este aquí que, después de haber pasado por manos de Scott Snyder, por manos de Mark Millar, por manos de Rick Remender, Sean Murphy decide, y creo, sin tener datos concretos acerca de esto, es una apreciación personal, que de forma bastante consciente, que su trayectoria a partir de lo que voy a decir ahora, siga como autor completo. Sin tener nadie que le esté diciendo qué tiene que contar. Y esa decisión, me repito, consciente, lleva al nacimiento de lo que se ha venido a denominar en inglés el Murphyverse, un Murphyverse inscrito en el universo DC y en el que tenemos como primera muestra del genio de Sean Murphy el Batman White Knight. Batman White Knight es una reinvención de la mitología del Caballero Oscuro que parte de una premisa. En un momento dado, el Joker se reforma y se convierte en el Caballero Blanco de Gotham en contraposición a un Batman que la ciudad ha dejado de entender. Del White Knight, es que del White Knight cabría hacer un vídeo solo. ¿Por qué? Pues porque no solo es este primer deluxe que tengo aquí, ya son 3 las miniseries que Sean Murphy ha guionizado y dibujado el White Knight,
Curse of the White Knight y White Knight Beyond, en la que aparece, como os podréis imaginar, el Batman Beyond, que Murphy se trae de la serie de animación. Pero es que al margen de eso y de una cuarta miniserie que espero, por favor, que esté en producción, porque se supone que se va a llamar White Knight World's Finest y ya aparecerá Superman, queréis. Como decía, al margen de esas 3 miniseries que ya han aparecido, yo tengo 2 en deluxe, solo he sacado este porque para qué cargar con el otro. El White Knight Beyond sale en breve, creo que en mayo se publica el deluxe. Murphy ha ido construyendo, ya solo desde el guión y con la ayuda de su esposa, Katana Collins, un universo que no ha parado de crecer. Pero no ha parado de crecer de manera muy controlada. No le han podido a Murphy probablemente las ganas de que esto sea un bicho descomunal, y por ahora, unido a este núcleo central que conforman las 3 miniseries que os he dicho, han salido Batman Harley Quinn con dibujo de un magnífico Mateo Escalera, que además hace un esfuerzo bastante peculiar por aproximar sus formas, que no distan mucho, también hay que decirlo, a las de Sean Murphy. Y Batman Generation Joker, que cuenta, como decía antes, con la ayuda en los guiones de Katana Collins y dibuja Mir Gandolfo. En una Mir Gandolfo que se aparta un poco de lo que hemos visto, por ejemplo, en Sweet Paprika y controla más, tanto narrativa como dibujo. Todo lo que ahora mismo forma parte del Murphyverse es imprescindible. Os diría, quizás, que ese discurso tiene mayor fuerza si a lo que nos referimos es a lo que hace Murphy como guionista y dibujante. Pero es que estas 2 lecturas, esta mejor que esta, lo que aquí plantea Murphy en torno al personaje de Harley Quinn y cómo esto además sirve de puente y complemento entre lo que pasa en el Curse of the White Knight, el segundo arco argumental, y lo que pasa en el White Knight Beyond, tercer arco argumental, es fantástico. Esto no es tan fantástico, pero sí funciona muy bien como complemento de este universo tan cohesivo, bien pensado, en el que tanto corazón está poniendo Murphy, porque aquí hay mucho corazón y mucho amor por el Caballero Oscuro, muchísimo, tanto que os diría que si nunca habéis leído Batman y no queréis hacerlo empezando por la continuidad, porque a saber por dónde tendríais que meteros, ya si acaso algún día hablaremos de Batman y por dónde entrar a leer ahora mismo, esto es una lectura idónea para aquel que nunca haya leído Batman. Bien es cierto que Murphy juega en 2 niveles. Uno, el de hacer un vehículo que sirva de perfecta puerta de entrada a aquel que nunca haya leído Batman y se encuentre aquí con un universo rico en matices, con muy buena definición de todos los personajes, con 4 trazos, y no me refiero ya a dibujos, sino con 4 trazos de guión, sin necesidad de tener en la cabeza toda la continuidad, pero al mismo tiempo, y esto es lo verdaderamente brillante del White Knight, cogiendo tantas ideas de la historia de Batman, que si sois de los que lleváis, como yo, toda vuestra puñetera vida leyendo al Hombre Murciélago, esto es una declaración de amor sin precedentes hacia el personaje creado por Bob Kane. Huelga decir, de lo que se desprende de la vehemencia con la que estoy hablando de esto, que a mí White Knight, hasta ahora, como concepto, me parece una obra de 10. No he encontrado, por ahora, en lo que Murphy ha ido desarrollando, con mucha calma, ni una maldita fisura a la que agarrarme para decir, ¡ah! Aquí has metido la pata. Ni una. Y bueno, ya si hablamos del dibujo. Es que lo del dibujo. Es más, esto, en su momento, ECC lo publicó en color y después publicó una edición en blanco y negro. Y te leías las dos y dices, es que no sé con cuál quedarme. Me gusta una y me gusta la otra y no sé cuál me gusta más. Impresionante lo que hace aquí Sean Murphy. Impresionante. Vamos, tanto que no sabría si deciros que es uno de mis 3 TVOs de Batman favoritos en cuanto a dibujo. Así, de los 90 años de historia que casi arrastra el personaje tras de sí, esto me parece de lo mejor que jamás se ha publicado del Caballero Oscuro. Decía antes que Punk Rock Jesus era probablemente la obra más personal de Sean Murphy. Tengo que hacer una pequeña adenda a esa afirmación en la forma de The Plot Holes. Esto se ha ido publicado en España por Norma, pero esta edición que yo tengo, que no tiene ni siquiera sello, fue un proyecto de micromecenazgo que apareció en Indiegogo, una de las varias plataformas de proyectos de micromecenazgo que hay por ahí en internet, que siempre ha estado a la sombra de Kickstarter, porque el monstruo que es Kickstarter, eso no hay quien lo supere, pero claro, la oportunidad de tener un TVO antes de que saliera en ninguna otra parte, firmado, bueno, de aquella manera, ¿vale?, por Sean Murphy, y un TVO además en el que se supo desde el principio que el autor iba a verter un cariño tremendo
Primero porque esta señora de aquí es su abuela. Y segundo porque era uno de estos proyectos que solo cabe entender bajo el amparo de esto no tiene lugar en ninguna major, lo tengo que hacer yo solo. Y cuando un autor hace algo él solo, no era el primer caso este de Plot Holes, pero lo autopublica, y sí es el primer caso, ahí hay algo que uno no puede dejar de lado, y es el hecho del mimo con el que esto se trata. La fusión de esas dos circunstancias, el que esto sirva de homenaje a una persona que fue tremendamente relevante en la vida de Murphy, y el que sea una obra que por otras circunstancias adquiere un talante tremendamente personal, hacen de este Plot Holes uno de estos tesoritos que dentro del mundo del TVO hay que tener. ¿Es una maravilla? No. ¿Es un TVO sobresaliente? Sí, pero por los pelos. ¿Qué concepto hay detrás de este de Plot Holes? Un concepto que cuando me leí el proyecto en Indiegogo y bueno, ya me había metido a financiarlo, porque a ver, Sean Murphy, dije, pues que de aquí puede salir algo muy chulo. El personaje central, un tal Cliff, es un personaje de ficción que se da cuenta que la novela de la que forma parte va a fallar en ventas. Y se une a un grupo de personajes, a cada cual más ecléctico, de universos de ficción que se encuentran en la misma situación del suyo, a punto de morir, para, saltando de universo en universo, intentar arreglar lo que no funciona en ellos y, al hacerlo, salvar el mundo. Toma ya. El concepto funciona muy bien, salvo en algún que otro apunte que, sinceramente, cuando uno se lo ha leído un par de veces y se apercibe de ese cariño tremendo con el que Murphy trata el conjunto, le da igual. Si es que da igual. Si es que el corazón que pone aquí el estadounidense es bestial. ¿Qué más da que el guión no sea perfecto? Porque el dibujo sí lo es, os lo podéis imaginar. Pero es que además esa amalgama de diferentes universos que hubiera dado, no para los 5 números que conforman este volumen, sino para, no sé, 50, es de tal calado que uno no puede caer sino rendido a los pies del talento de este tío. Decía que es un sobresaliente por los pelos. Es un TVO de 9. Y en ese punto que separa al 9 del 10 va aquello que del guión no me ha terminado de convencer ninguna de las dos veces que me lo he leído. Pero es probable, porque ya tuve esa percepción cuando me lo leí por segunda vez, que cuando esto caiga por tercera vez o por cuarta, esa percepción acerca del guión quede completamente obliterada por todo aquello brillante que funciona en The Plot Holes. Y no me refiero solo al dibujo, ¿eh? Es esta una de esas cabeceras de la que me encantaría poder ver una segunda parte, aunque todo queda muy bien cerrado aquí, no me malinterpretéis. Pero me encantaría que de repente Murphy dijera dentro de unos años, pues voy a hacer un The Plot Holes 2. ¿Por qué no? Con los mismos personajes o a lo mejor con el mismo concepto pero llevado a otros sitios. Si es que la idea de base de esto daría para coger a piratas, romanos, extraterrestres y tiburones antropomórficos y hacer un TVO con eso. Cada uno con su universo intentando arreglar el entuerto que Murphy ideara para la ocasión. Y como quiera que supongo que a Murphy le gustó la idea de controlo sin injerencias externas todos los aspectos de producción de mi obra, de Indiegogo pasó a Kickstarter, se trajo, supongo que a la totalidad de los que habíamos metido dinero para The Plot Holes, a sabiendas de que íbamos a hacer lo propio con El Zorro regresa de entre los muertos, o como se tituló en inglés, Zorro Man of the Dead. De nuevo, miniserie, no 5 números como The Plot Holes, 4. Y miniserie que, igual que Plot Holes, sabe a poco y que a mí me hubiera encantado ver en 12 números o 20 números, yo qué sé. Si es que da para eso y mucho más. Miniserie que encima tira de una vena literaria similar a la que cabía encontrar en The Plot Holes, en esta ocasión ciñéndose al terreno de las aventuras, cogiendo a un personaje tan sumamente popular en la cultura pop como el Zorro y haciendo con él, lo voy a decir, una shonmurfada. ¿Qué es? Pues hacer suyo al personaje y llevarlo a latitudes que jamás habíamos encontrado antes en ninguna otra instancia en la que hayáis leído o visto algo del Zorro, y estoy pensando ya en las películas protagonizadas por Antonio Banderas, ya en los legendarios cómics dibujados por Alex Toth. Una idea que pasa por no tomar a Diego de la Vega, sino situar la acción como un siglo después de la aparición del primer Zorro, y al hacerlo, al aproximar a nuestra realidad y a nuestra actualidad, a este justiciero enmascarado, hablar de otras cosas diferentes a las que uno había encontrado en momentos previos de la historia del Zorro. Quizás El Zorro regresa de entre los muertos
no sea un TVO tan personal como si lo era de Plot Holes, o como por supuesto lo era Punk Rock Jesus, pero es incuestionable que hay aquí mucho corazón metido y mucha implicación emocional de Sean Murphy con la historia que está contando, que al final además orbita en torno a dos hermanos y a la complicada relación que hay entre ellos a raíz de acontecimientos que suceden en el primer número de esta miniserie. Una miniserie en la que pasa de todo, en la que Murphy da un do de pecho magistral en cuanto a su dibujo, un dibujo y unas formas narrativas que ya creo que no podrán subir más, porque es imposible que después de todo lo que hemos visto en este vídeo me crea que Sean Murphy es capaz de escalar de los varios Everest que ya cabe encontrar en su biografía, y un Sean Murphy que demuestra por quinta vez, la primera ese ensayo de formas que es Off-Road, Punk Rock Jesus, Plot Holes, el Murphyverse y ahora este del Zorro, que cuando Sean Murphy hace las cosas él solo, raya a una altura infinitamente superior a cualquiera de las instancias de su carrera en las que ha contado con un guionista. Es más, es que no me gustaría volver a ver a Murphy de manos de un guionista cualquiera. Nunca lo ha estado. Bueno, quitando a Jason Hall y al Zach Howard de sus comienzos, nunca ha estado en manos de un guionista cualquiera. Siempre ha estado acompañado de un nombre con considerable solidez. Pero el Sean Murphy redondo, en el que yo entiendo que mayor solidez alcanza en la unión entre guión y dibujo, es el Sean Murphy en solitario. Bueno, este volumen que tengo en la mano, aunque yo me metí en el Kickstarter, es el de Norma. ¿Por qué? Porque el Kickstarter en el que yo me metí por cuestiones financieras era en formato comic book, y este es más grande. De hecho, es probable que esto termine siendo acompañado, si es que la distribución del TVO estadounidense se aclara después de la debacle que acaba de pasar con Diamond y Lunar, que es una de las distribuidoras que han surgido a la luz de las irregularidades de Diamond, termina distribuyéndolo, pues probablemente, como os decía, en unos meses, espero que menos meses que más, terminará siendo acompañado por el artist correspondiente, en el que no me metí en su momento porque la cosa se montaba en más de 300 euros de coste si se hacía a través de Kickstarter. La edición del Artist que saldrá rondará probablemente los 150-175 euros, que ya es un precio considerable, pero es que lo decía al principio, Sean Murphy es el único artista que ahora mismo me lleva de cabeza a comprar lo que saque. Hay dos más, quizás trascendidos esos dos tendré que pensar más en quiénes serán los futuros actores protagonistas de estos monográficos de Comics Theme. Pero unidos a él están Frank Whiteley y Daniel Warren Johnson. Y de Frank Whiteley no hay artist, pero de Daniel Warren Johnson sí que hay uno, el de Extremity, y aquí lo tenéis. Esto es una maravilla. Me hubiera gustado, aunque esto sea salirme por completo por la tangente con respecto al contenido de este vídeo, que este Signature Edition, como Skybound ha publicado el material de Extremity, hubiera contado con los diálogos. ¿Por qué no? Os lo enseño. Son solo las páginas sin texto. ¿Para qué? Pues para leerme Extremity así y no hacerlo en la edición deluxe que tengo por ahí de Image. Pero bueno, pecata minuta. Entonces, volviendo al Zorro, cuando salga el artist, es que tengo que tener un artist. Tengo necesidades del primer mundo, lo sé. Ya os lo enseñaré cuando me llegue. Y aquí termina el largo recorrido por la biografía de Sean Murphy. Espero que este extenso vídeo no se os haya hecho pesado. Si así ha sido, mis disculpas. Tenéis los comentarios para decir, como siempre, lo que os plazca. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, que seáis muy felices, leáis muchos TVOs de Sean Murphy, paz.